Hoy estamos de vuelta en el Congreso de los Diputados, en esta ocasión para entrevistar a Pau Marí Close, diputado del Partido Socialista por la provincia de Zaragoza. ¿Cómo podemos combatir la pobreza infantil? ¿En qué aspectos nos puede ayudar un parlamentario para mejorar la vida de los jóvenes? Todo esto y mucho más comentaremos hoy. Esperemos que os guste. En esta ocasión, una vez más, en el Congreso de los Diputados, nos encontramos con Pau Marí Close. Diputado, Hola. muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Es usted diputado en el Congreso por la provincia de Zaragoza, ¿verdad? Exactamente. Y siempre antes de empezar con estas pequeñas conversaciones, con estas pequeñas charlas, nos gusta introducir a nuestros espectadores sobre el perfil de los entrevistados. Hablando brevemente sobre su perfil, usted es doctor en Sociología, ¿verdad? Profesor en la Universidad de Zaragoza y ha escrito distintos libros, publicaciones, artículos y charlas relacionados sobre todo con temas de infancia, juventud y cómo resolver las desigualdades en esta franja de edad, ¿verdad? Exactamente. También nos consta que ha sido alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, ¿verdad? Y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados. Para empezar con el tema de las preguntas, don Pau, nos interesa mucho saber, sobre todo viendo las numerosas publicaciones que tiene respecto a este tema, para arrojar un poco de luz, sobre todo en este aspecto. ¿Qué tanto puede condicionar la vida, el futuro y la vida de un niño el hecho de que nazca en un barrio rico o en un barrio pobre? Es uno de los principales condicionantes de las oportunidades que va a disfrutar este niño a lo largo de la vida. Es decir, un niño nace en una familia que no elige, es una lotería nacer en una familia acomodada, en una familia desfavorecida. Es una lotería nacer en un país rico, con un sistema de bienestar generoso, o en un país en vías de desarrollo donde uno pues está a expensas de los bienes que se puede procurar por sí mismo. Y en ese sentido, bueno, pues la vida viene muy condicionada por las etapas infantiles, es decir, las adversidades que se atraviesan en la infancia dejan cicatrices que, bueno, pues pueden suponer un lastre, muchas de ellas no cierran nunca, y en ese sentido, pues, bueno, pues un niño en condiciones desfavorecidas va a probablemente tener peor salud que un niño que nace en otras circunstancias, va probablemente a tener menos oportunidades de desarrollar sus facultades, de desarrollar aquellos aspectos, digamos, de sus capacidades que le pueden llevar más lejos, probablemente va a ir a una peor escuela y dentro de esa escuela pues no se van a cultivar, digamos, las potencialidades que tiene, y en ese sentido su vida va a ser peor, su inserción laboral va a ser más dificultosa, la transición de escuela a trabajo va a producirse probablemente antes, sin que este niño se haya graduado en educación bueno, pues secundaria. El abandono escolar prematuro es mucho mayor entre niños desfavorecidos, probablemente haya repetido algún curso antes de abandonar definitivamente los estudios, y tendrá menos recursos educativos, menos capital para desarrollar su vida en plenitud de condiciones. Desgraciadamente este es un problema que sí que es cierto que a lo mejor afecta a unos países o a unas zonas más que a otros, o por lo menos en distinta medida, ¿verdad? Queríamos preguntarle, teniendo en consideración su condición de presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, ¿cómo podría nuestro país, cómo podría España coordinarse con otros países para resolver este problema que no nos afecta solo a nosotros? Bueno, evidentemente, en primer lugar, nosotros somos un país que hemos cobrado conciencia de la importancia de la pobreza infantil y de luchar contra ella. De hecho, recientemente el comisionado bueno, pues desarrolló o impulsó una investigación sobre el coste de la pobreza a nivel nacional, ¿no? Y llegó a la conclusión de que la pobreza nos cuesta un 5,1% del PIB anualmente, ¿no? Y bueno, pues cobrar conciencia sobre esto ya nos permite actuar dentro del país, ¿no? Y en el paradigma ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Se han desarrollado programas inéditos de lucha contra la pobreza infantil en nuestro país.
También hemos incorporado esta dimensión a la cooperación internacional, es decir, privilegiamos en este momento los proyectos de cooperación que tengan una atención a la infancia, porque entendemos que la infancia es un periodo crucial. Si naces y te crías con desventajas, pues tu vida nunca va a llegar a aquello a lo que podría haber llegado en otras circunstancias, ¿no? En ese sentido, la cooperación internacional es uno de los aspectos en los que podemos incidir. Otro tipo de actuaciones en el campo de la política exterior tienen que ver con atajar las causas que llevan a estas situaciones. Por ejemplo, el cambio climático es responsable de muchas de las situaciones que conducen a situaciones de carestía en los países menos desarrollados, ¿no? En la medida en que nos comprometamos e impulsemos acciones contra el cambio climático de manera multilateral, estaremos también luchando contra algunos de sus efectos colaterales y en este caso estaremos luchando contra la pobreza infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otras, ¿no? Pero las dos principales líneas de actuación, yo diría, son la cooperación y la colaboración a nivel internacional para afrontar retos globales como es el cambio climático, que conducen a la desertificación, conducen, digamos, a hacer determinados territorios invivibles, fuerzan las grandes migraciones, generan situaciones de hambruna. Es decir, que las dos grandes actuaciones, insisto, cooperación internacional y lucha contra el cambio climático. ¿Hay algún país, sobre todo de nuestro entorno europeo, del que España pueda aprender, especialmente en esta lucha contra el cambio climático y contra la pobreza infantil? Bueno, hay muchos países que con elevados grados de compromiso contra la lucha contra el cambio climático, sobre todo países, digamos, nórdicos, países escandinavos, que llevan muchos años enfatizando este tipo de políticas, pero yo diría que en estos momentos España es uno de los líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático, en los compromisos adoptados en esta dirección y sobre todo en la transición energética, en la introducción de energías renovables en nuestro país que están expandiéndose de una forma muy importante. Y diría que también España es un modelo en cuanto a la introducción de estos elementos dentro de las agendas de política exterior, ¿no? En ese sentido, nosotros cooperamos para que otros países desarrollen energías renovables. Por lo que respecta a la pobreza infantil, bueno, hay países que nos llevan ventaja en la lucha contra la pobreza infantil dentro de digamos, los marcos estatales, sobre todo los países escandinavos, pero también el Reino Unido, pero nos estamos poniendo las pilas muy rápidamente y estamos recuperando terreno perdido y esta realmente ha sido una legislatura para la infancia. Se han aprobado leyes muy importantes para mejorar la condición de las familias más desfavorecidas, de las familias con niños, el ingreso mínimo vital, por ejemplo, que se dirige fundamentalmente a hogares pobres y muchas veces son hogares con niños y los sacan de las situaciones de pobreza más extrema, pero también hemos pues enfatizado estas políticas de infancia en otros terrenos. Por ejemplo, la lucha contra la violencia en la infancia ha sido objeto de una ley específica, la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Es decir, que esta ha sido una legislatura en que se ha reconocido que había un terreno desatendido tradicionalmente por las políticas públicas y se ha tratado de correr y pues trabajar mucho para que las lagunas que tenía el sistema de protección fueran gradualmente reparadas. Nunca desaprovechamos, Pau, la ocasión cuando hablamos con algún diputado en European Youth Media de preguntar. Pareciera a veces, escuchando a jóvenes a lo mejor descontentos o desencantados o desconectados con la política española, que la vía de la protesta es la única manera de haceros llegar a ustedes nuestras inquietudes. Queríamos preguntarle, ¿cómo conseguir
escuchar. ¿Cómo no desconectar de las inquietudes de los jóvenes siendo parlamentario? Bueno, a ver, yo he dedicado buena parte de mi trayectoria de investigación a estudiar esta desconexión de los jóvenes de la vida política y una cierta impermeabilidad de la vida política a las demandas de los jóvenes. Lo primero que cabe decir en este sentido es que una de las razones por las que digamos, la clase política puede desatender a los jóvenes es por sus bajos niveles de participación convencional. Es decir, si los grupos de edad más avanzada votan en un 80% o un 85% y los jóvenes votan en un 40%, Claro. digamos, los incentivos que tienen los políticos para prestar atención a las personas mayores son mucho mayores que los incentivos para atender a los jóvenes, ¿no? Y esto no culpabiliza a los jóvenes de su situación, ni mucho menos, pero no hay que hacer cosas muy raras para pensar que, bueno, pues lo primero es utilizar los canales que existen, digamos, en la intensidad que esos canales permiten ser utilizados, ¿no? Existen muchos canales desaprovechados y el voto es uno de ellos. La participación, digamos, en asociaciones y en grupos políticos también deja bastante que desear. Y dicho lo cual, no, de nuevo, no responsabilizo a los jóvenes porque muchas veces se encuentran barreras de entrada y barreras para progresar. Pero las pocas vías que sí que existen deberían ser más aprovechadas porque sin voces de jóvenes, sin, digamos, la necesidad de prestar atención a sus demandas, porque si no, digamos, no puedes salir adelante, bueno, pues es un lastre para que las demandas de los jóvenes ocupen su lugar. Obviamente, más allá de esto, existen barreras, existen trabas. La principal traba es que la juventud, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos históricos, es un grupo cada vez más pequeño, como resultado básicamente de la evolución demográfica. Es decir, en este momento las personas de 18 a 30 años son mucho menos que las personas de 50 a 65, ¿no? O de 50, para mantener la misma proporción, de 53 a 65, ¿no? Y eso es un hándicap. Y frente a ese hándicap, pues hace falta un sobreesfuerzo por parte de los jóvenes para hacer llegar su voz, porque fundamentalmente son menos. Ser menos puede tener a la larga ciertas ventajas, porque bueno, pues en principio son menos compitiendo por las mismas posiciones, pero también desde el punto de vista político es una desventaja. Y después, fundamentalmente, hay una desventaja que tiene que ver con muchas instituciones, estructuras de gobernanza, legislaciones que relegan a jóvenes a situaciones, a un papel secundario, ¿no? Lo vemos con determinadas regulaciones del mercado de trabajo que, por ejemplo, facilitan el despido de las personas con trayectorias más cortas, ¿no? O lo vemos en instituciones donde se privilegia, digamos, la veteranía sin que necesariamente esté asociada a la productividad, ¿no? Es decir, por el hecho de llevar más años en un sitio, eres recompensado pues con un plus de productividad en una empresa o en la universidad por el hecho de que puedes acumular sexenios de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos acostumbrado a pensar que por el hecho de que seas joven, bueno, pues mereces menos protección, mereces menos recompensa, ¿no? La legislación de protección
a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad es menos, digamos, generosa que la de personas en situación de vulnerabilidad en edades más avanzadas, ¿no? Entonces, contra este tipo de prácticas, pues los jóvenes tienen que movilizarse y participar en la política convencional, es decir, afiliarse a los partidos políticos, luchar contra aquellas estructuras que no les permiten acceder, digamos, a las posiciones de poder dentro de esos partidos políticos y sobre todo votar. Siempre nos gusta acabar estas pequeñas charlas, diputado, con algún consejo de cara sobre todo a los jóvenes, que es un programa dirigido precisamente a los jóvenes. Entonces, respecto a este tema, queríamos preguntarle, vamos a poner un ejemplo, para un adolescente que en su barrio ve la desigualdad de la que estábamos hablando, los efectos del cambio climático que venimos comentando, esas instituciones que a lo mejor no le escuchan tanto como debieran. ¿Qué consejos le puede dar un parlamentario para que no pierda la esperanza a la hora de que se le escuche algún día en la política nacional? Bueno, a ver, yo lo primero que diría es, sobre todo, no desesperar ante los bloqueos y las trabas que se van a encontrar en la vida. Yo soy bastante positivo respecto a la evolución que hemos hecho en los últimos años. Es decir, hemos roto muchas estructuras que relegaban a los jóvenes a posiciones secundarias. Es decir, el mercado de trabajo ya no está tan segmentado como estaba en los años 90 o en la primera década del 2000 y, digamos, tenemos un mercado de trabajo que ofrece más oportunidades a los jóvenes para lograr empleo de calidad, por ejemplo. Es decir, los jóvenes tienen oportunidades educativas que no tenían en el pasado. Se está haciendo una política, por ejemplo, de becas muy generosa, encaminada a ofrecer oportunidades a los jóvenes con menos oportunidades, ¿no? La lucha contra la pobreza infantil también está evitando que muchos jóvenes, digamos, arrastren las cicatrices de las que hablábamos antes, ¿no? Y puedan llegar, digamos, a etapas más avanzadas del itinerario educativo. El fracaso escolar está disminuyendo, ¿no? El abandono escolar prematuro está disminuyendo. Estamos erradicando algunas prácticas que ponían zancadillas a los jóvenes, como la repetición en el colegio. Es decir, que yo no sería totalmente negativo respecto a lo que está ocurriendo en los últimos años. En los últimos años estamos cobrando conciencia de que los jóvenes afrontaban situaciones muy desventajosas. Ahora está a punto de aprobarse una ley de vivienda que va encaminada a pues ampliar el parque de vivienda social y con ello facilitar la emancipación de los jóvenes, que ha sido un problema, digamos, endémico de la juventud, que me he encontrado yo cuando era joven. Es decir, que, pues que la evolución no es necesariamente negativa, pero es muy fácil que, ante el hecho de que los jóvenes es un grupo poco numeroso, es un grupo que en determinados momentos tiende a la desmovilización, pues la clase política pues se olvide de las necesidades de los jóvenes. Es decir, las necesidades de los jóvenes estarán en agenda en la medida en que los jóvenes participen y los jóvenes se hagan presentes. Probablemente el hecho de que ahora se estén adoptando todas estas medidas en favor de los jóvenes en materia de vivienda, en materia de mercado de trabajo, en materia de cultura, de participación, tienen que ver con el hecho de que ha habido grandes movimientos juveniles en los últimos años, fundamentalmente en torno a los años de crisis, de la gran recesión, que han permitido cobrar conciencia de que existían estas necesidades de los jóvenes. Es decir, la aparición, la irrupción de nuevos partidos, en ese sentido, ha sido bastante beneficiosa porque ha incorporado a la vida pública a muchos jóvenes que estaban desmovilizados, ¿no? Los jóvenes necesitan seguir movilizándose
para que sus temas no salgan de la agenda política. Entonces, lo que puedo recomendar es eso, participación y movilización. Dicho lo cual, eso no significa que la movilización tenga que ser necesariamente de protestas en la calle. Hay muchos foros muy convencionales donde se echan en falta las voces de jóvenes, y si no están las voces de jóvenes, siempre habrá alguien que las sustituya, ¿no? La sustituya no necesariamente en beneficio de los jóvenes. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar todos los canales para hacer oír la voz, no renunciar a algunos por considerarlos espacios de adultos, Anticuados, ¿no? a lo Espacios mejor. anticuados. No, bueno, pues muchas veces los espacios más convencionales son los espacios donde se consigue influir de forma más directa sobre las grandes decisiones. Pues ya lo escucháis, participación, movilización. Diputado, muchísimas gracias y hasta la próxima. Esperemos que la haya. Un placer. Muchas gracias.